Hola gente, pues hoy haremos en MJ Cocina macarons de fresas. Los haré para mi sobrina que cumple 15 años. Felicidades, Chris. Así que vamos con el paso a paso. Vale, cocinillas, pues ahora ponéis pausa al vídeo y vamos con los ingredientes. El primer truquito es tamizarlo. ¿Por qué? Porque no sabemos la calidad que tiene la almendra, si es muy fina o no. Entonces la tamizamos. Vale, y haremos lo mismo, segundo truco, con el azúcar glass o azúcar impalpable. Ya así no nos queden estos grumitos. Comenzamos pesando la almendra. El azúcar glass. Vale, y vamos a programar 10 segundos. 10 segundos a velocidad 7. Mira, ahí tenemos la mezcla de almendras y azúcar glass. Reservamos y vamos a lavar bien con jabón el vaso, la tapa y todo. Un nuevo secretito para estos macarons: limpiar perfectamente nuestra Thermomix para el merengue. Un tips muy importante para el merengue, ¿vale? Vamos a poner vinagre. El vinagre con el agua y vamos a programar 10 segundos a velocidad 7. Colocamos la mariposa. Otros 10 segundos, pero a velocidad 4. Muy bien. Vamos a aclararla bien y secarla por completo. Ahora vamos con el almíbar, ¿vale? Vamos a pesar el azúcar. Ya está nuestra Thermomix limpia. El agua. 20 medidas, ¿vale? Y sin cubilete. Y ahora programamos 4 minutos. Temperatura 100 y a velocidad 1. Vamos a reservarlo. Mirad, ahí le tenemos. Ahora vamos a poner los otros 10 gramos de azúcar que nos quedan. Son 2 cucharitas. Vamos a poner las 2 claras, que pesan unos 65 gramos. Y vamos a poner una puntita de colorante con un cuchillo. Vamos a colocar la mariposa. Dos minutos a velocidad 3,5. Vamos a bajar el merengue de las paredes. Le bajamos todo. Ahora sin cubilete, ¿vale? Vamos a programar ahora 5 minutos a velocidad nuevamente 3,5. El almíbar que acabamos de hacer vamos a ir agregándole en forma de hilo. Forma de hilo le vamos agregando el almíbar. Ahí tenemos el merengue italiano. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Ostras, mirad qué bonito. Mirad qué bonito el color. Vamos a pasarlo a un bol y ya seguimos con el paso. Con mucho cuidado para que no se baje. Podemos trabajar con esta lengua de silicona o con esta también de amasar. También nos viene bien para macarronear, ¿vale? Aquí tenemos la mezcla que hicimos. Recordad,
azúcar glass y almendras. Vamos a comenzar a integrarlo. Esto sí con mucha paciencia, ¿vale? Para que no se bajen las claras. Vamos a ir agregando. Esto ya está tamizado, así que está perfecto. Cuando ya se ha integrado todo, seguimos. Si pesamos bien las cantidades, ¿vale? No tendremos que tener problema a la hora de armar nuestros macarons. Que nos quede la masa suave, sin grumos y esta fluidez. ¿Lo veis? También si lo partimos así, mirad, ¿ves que tarda en unirse? Pues ahí está, el punto exacto. Si no, lo seguís removiendo hasta que tenga el punto. Ya lo tenemos y vamos a armar nuestras tapitas. Lo ponemos en una manga pastelera con un pico para armar botoncitos, ¿vale? Ya dependerá del tamaño que la hagáis. Yo lo voy a hacer de 3 centímetros, así que esta boquilla me viene bien. Vamos a poner ahí la mezcla. No pongamos todo y así podamos ir trabajándola mejor. Traemos una placa de horno. Mirad, yo tengo aquí la plantilla de los macarons. Como os digo, la voy a hacer de 3 centímetros, ¿vale? Ponemos la manga. Presionamos. Presionamos. Y levantamos cuando lleguemos al tamaño. ¿Vale? Así con todos. No hagamos círculos, ¿vale? Solo es bajar, presionar y si la masa está bien, pues tiene que quedar perfecto. Ahí tenemos todas las tapitas. Pegamos unos golpecitos así. Vale, paso importante ahora, dejarlos secar. Dependerá de la humedad que haya en el ambiente. El paso será dejarlos hasta que podamos tocarlos y estén secos. Así que siempre este es el mejor truco, tocarlo y que no se pegue. Si tenéis que estar 2 horas esperando, lo hacéis, ¿vale? Merecerá la pena. Horno 140 y eso ya dependerá de cada horno, ¿vale? Entre 14 y 20 minutos. Mirad qué bonitos y perfectos han quedado. Otro truquito, dejarlos enfriar por completo. Si no tenéis prisa, pues unas 24 horas para rellenarlos. Podéis utilizar, si queréis, un pico así estriado para formar como una flor, ¿vale? Eso a vuestro gusto, pero yo voy a utilizar la misma que utilicé para armar los macarons, las tapitas, ¿vale? Cerramos la manga pastelera y a la nevera. Mira, ya tengo unidas las tapitas, mirad. Y ahora la vamos a rellenar. No lo ponemos presionando la galleta, sino desde arriba. Presionamos. Y con la tapita hacemos presión y ya estaría. Y así con todos. Mirad cómo nos han quedado estos macarons de fresa. Recordad, esos like por favor, suscribiros al canal, darle a la campanita y así YouTube os avise cada vez que suba un vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós. Y mirad, si queréis hacer un regalo, mirad qué cosa más bonita. Lo preparamos en una cajita y ya tenemos un precioso regalo. ¿Qué os parece?